Hola piratas, hoy les vengo a enseñar un velero que está a la venta aquí en Porto Santo. Y es un velero muy interesante. No es un velero común, es un velero de fabricación independiente. Aquí está el Edgar Allan Poe. Fabricado en Francia en el 2014 por un artista que se llama Pascal. Es un navegante artista francés que también hace estas esculturas. Es un navegante muy particular, es un artista que hizo su propio barco. Entonces hoy les quiero mostrar este velero que está súper interesante. Más adelante en el video les voy a mostrar un tour por la cubierta del velero, por el interior del velero, pero primero les quiero enseñar toda la parte de afuera del velero, porque como está afuera del agua, es muy fácil para nosotros ver el estado del casco, ver el estado de la propela, ver el estado del eje, del timón, de la quilla. Acompáñenme para que vean este velero y quién sabe si uno de ustedes lo va a querer comprar. Y bueno, ya que esto es un barco metálico, es un barco de acero, vamos a estar chequeando óxido o marcas de corrosión en el metal. Y ya yo le he dado un par de vueltas al barco y no puedo encontrar ni una marca de óxido ni corrosión. Pascal lo tiene muy bien cuidado. Tiene los ánodos, los tiene prácticamente nuevos, aunque bueno, yo se los reemplazaría por el costo de ellos. Yo reemplazaría con ánodos nuevos, pero hay unos que están nuevos, hay unos que están usados, pero en muy buenas condiciones. Estos puntos así son los que casi siempre se llenan de corrosión y óxido en los barcos de metal, en los barcos de acero, y aquí no podemos ver ni un punto de óxido en el metal. También hemos estado tocando y revisando todo el casco y bueno, nosotros no le podemos garantizar nada, nosotros solamente estamos haciendo el video para mostrárselos a ustedes, pero personalmente me parece que para hacer un barco de acero está en muy buenas condiciones, está todo pintado. Cabe destacar que no está recién pintado para venderlo. Podemos ver que el antifouling es viejo, obviamente hay que darle una capa antifouling, pero imagínense, o sea, es un antifouling viejo y miren el estado que está, no tiene manchas de óxido, ni corrosión, ni burbujas por corrosión. El metal está en muy buen estado. Si nos vamos más acá tenemos al eje, que es este tipo de eje soldado, muy protegido. Aquí, bueno, mira, gira con gran facilidad, no tiene juego en el eje. Está muy bien. Es una hélice de 3 aspas y después tenemos el timón, que el timón viene protegido por un esquí y es un buen sistema. Es un sistema que viene con el timón muy protegido, o sea, puedes chocar o puedes encallar y nunca se te va a romper el timón porque está protegido por este esquí de aquí. Vamos a darle una vuelta completa para que vean el estado del casco. El casco está súper bien mantenido, está en muy buenas condiciones. Para hacer un barco de acero, casi todos los barcos de acero tienen manchas naranjas que son síntomas de corrosión y óxido, que es normal en los barcos de acero, pero este no es el caso. Este está muy bien mantenido, está pintadito. Ahora acompáñenme a la cubierta de este velero. Quiero destacar que este velero está varado aquí en Porto Santo. Esto es una muy buena oportunidad porque esto es uno de los varaderos más económicos del mundo. Pascal lo varó aquí intencionalmente para hacer sus mantenimientos, pero creo que ya le ha llegado su hora. Decidió vender su barco. Y para ustedes que se están preguntando si es una buena oportunidad, bueno, mira, yo creo que no hay mejor lugar porque el costo del varadero son 50 euros mensuales e incluye agua y electricidad. Es una excelente oportunidad. Y bueno, también que este barco está listo para navegar. Este no es un barco proyecto, esto no es un barco que hay que hacerle muchas cosas. Pascal es un gran navegante y él mantiene su barco muy bien, pero lamentablemente para él, por razones personales, decidió venderlo y aquí se lo estamos enseñando. Entonces, bienvenidos a bordo del Edgar Allan Poe. Ahora vamos a caminar por la cubierta y les voy a enseñar en detalle este velero muy interesante. Como les digo, la cubierta también está recién pintada. Esta cubierta no tiene ningún detalle, no tiene marcas de óxido. Está muy bien mantenida la cubierta y muy limpia. Si ven, es una cubierta gris, en pintura gris, antirresbalante, es muy limpia, no tiene ningún tipo de obstrucciones al caminar. Y por aquí en la proa nos encontramos con un winche eléctrico con una cadena, creo que de 10 milímetros. Y bueno, vamos a revisar los rigging. Los rigging se ven en muy buen estado,
Él los tiene protegidos con estos tubos de PVC, que es una excelente idea. Los tiene protegidos, pero se ve para apreciar que están en muy buenas condiciones. Este está un poco oxidado. Este se ve un poco oxidado. Ah, no, es solamente sucio. Mira, es solamente sucio. ¿Ah? Él me dijo que todo en este barco estaba perfecto, pero aún así a mí me gusta los veleros que tenemos aquí a la venta en mi canal. A mí me gusta revisarlos bien y nombrar los detalles. Entonces por eso estoy revisando que los rigging estén en buen estado. Y esto es una de las cosas más importantes de las compras de un velero, porque estos cables que están aquí son los que sostienen el mástil. Entonces aquí tenemos el área del mástil, que es muy conveniente, que tiene esas escaleras donde nos podemos trepar al mástil para hacer cualquier tipo de mantenimientos allá arriba. Aquí abajo tiene unos clutch tipo spin lock y bueno, todos están en muy buen estado y están todos funcionando. Que bueno, están sosteniendo todas estas líneas de aquí, pero todos están, mira, todos están en buen estado de funcionamiento, y los de este lado también. Tiene un par de winches al lado del mástil y son unos winches Lumar, son muy buenos, de 30. Está lleno con escotillas de tipo Lumar alrededor de todo el velero. Allá también, allá, aquí, aquí. Caminando por la cubierta se me hace muy cómodo y muy grande. Es un velero bien ancho. Ya terminamos de dar un paseo por la cubierta y ahora me vengo a la bañera. Aquí en la bañera vamos a apreciar que tiene un piloto automático. Es un piloto automático hidráulico y es lo que maneja el timón del motor. Aquí está la caña del timón. Tiene un panel solar grande. Veo que tiene GPS, tiene una antena auxiliar del radio, esto debe ser para el AIS. Tiene una parrillerita, viene con un motor de 4 tiempos de 5 caballos. Aquí en popa nos encontramos con una plataforma que a mí se me hace muy cómoda. Esto es una plataforma que extiende más o menos 1 metro más de barco para pescar, para saltar al agua. Es una plataforma súper cómoda, hecha en madera, y este es el tipo de maderas que ponen en las marinas, en los puertos. Estas maderas no se pudren. Y aquí en esta plataforma también apreciamos el piloto de viento. El piloto de viento es una herramienta súper importante que cuesta miles de euros. Estuve averiguando para mi barco y cuesta unos 7.000 euros. Y este piloto de viento está conectado aquí en la popa del velero. Él tiene todas sus partes, está funcional y está en perfecto estado. Solamente hay que armarlo y meterlo en el agua. En la bañera podemos ver todo el control del barco. Está en esos 2 winches. Está este carro que es el carro de la botavara. La botavara está bien adelante. Entonces la bañera se siente súper amplia y cómoda para hacer maniobras, para convivir, para pescar, para tu estilo de vida. Y algo que es bien curioso, este parabrisas, bueno, ahorita no está haciendo la función de parabrisas porque está desarmado. Normalmente lleva acrílico, láminas de acrílico o de policarbonato. Es una estructura metálica, es súper fuerte. Y bueno, aquí también tenemos que es corrediza, entonces se puede cerrar fácilmente y se puede abrir para darle paso a la entrada del velero. Y bueno, la entrada del velero es muy cómoda porque no te tienes que agachar, ya que como se abre esta escotilla, la entrada al velero es directa y no te tienes que agachar. También veo que es súper seguro porque tiene para agarrarse en todos lados. Así que bueno, acompáñenme al interior de este velero, y si te ha gustado este video,
Si de verdad estás interesado en este barco, puedes escribirle directamente a Pascal a su email, que lo vamos a dejar aquí en la pantalla y también lo vamos a dejar en la descripción del video. Cualquier duda que tengas, pregúntale a Pascal, que es el dueño del velero. Tú vas a poder negociar directamente con él. Yo solamente estoy enseñando este velero y dejo aquí en pantalla el contacto directo del dueño para que tú negocies, preguntes el precio y si te interesa que vengas aquí a Porto Santo a ver este velero, quién sabe, posiblemente comprarlo y sea tu nuevo juguete. Acompáñame ahora al interior de este velero para que veas lo interesante que está. Ahora estamos en el interior del Edgar Allan Poe. Miren, yo les había dicho que Pascal es un artista. Entonces, un artista tiene que tener un barco lleno de arte. Pascal es súper interesante porque él es un francés que él hace esculturas y las vende en todos los puertos y marinas donde él va parando. Unas esculturas muy interesantes y muy lindas. Y bueno, él también expresa su arte aquí en el velero. No es un velero convencional. Es un velero poco común, pero muy funcional, fuerte. Y para mí es muy bonito, muy interesante. Lo primero que podemos apreciar es que todo el techo y las paredes del velero están pintados como que si fuera un cielo lleno de estrellas. Y bueno, si a ti no te gusta, esto es metal, son láminas de metal, es fácil de pintar. Con cualquier pintura vienes un rodillo y pintas todo esto en blanco. Si no te gusta, cabe destacar que todas las esquinas del barco están soldadas a estos tubos que a su vez son estructurales y son tubos de acero inoxidable. Y esto hace que todas las esquinas del barco sean redondeadas. Entonces no hay, aunque es un velero de metal, no hay peligros con bordes filosos, que es como debería ser en todos los barcos. Pero también hacen una decoración y forman parte del estilo del velero. Mira, esto es lo que te estoy hablando. Todos estos tubos, mira el suelo también. Entonces, aunque todos son láminas de aluminio, sí, esto es algo como galvanizado, todo está con estos bordes de acero inoxidable. No hay estos bordes filosos en el metal. Les voy a dar un pequeño tour. Aquí estamos, como decir, en el salón del barco. Esto es un área para comer. Tiene esta mesa que se levanta de este lado. Queda mucho más amplia. También esto es desplegable y entonces da mucho más espacio aquí para caminar. También vemos que aquí tiene un área que es como un asiento que va en U, el camarote de proa, un camarote especial. También me gusta mucho que este velero tiene todas esas entradas de luces y esos tragaluces hacen que el velero sea muy iluminado. Fíjense la luz que hay aquí adentro, no hay ninguna luz encendida y aún así todo está iluminado con la luz del sol. Aquí estamos en la cocina. Disculpen un poquito el desorden porque Pascal usa este velero. Él viene mucho a bordo y usa el velero. En este momento lo está usando. Y viene incluido con un refri. Viene una nevera que tiene estabilizador y dos fregadores, dos lavaplatos. Aquí, bueno, tenemos compartimientos para meter especias, comida, platos, potes y todo se cierra para más seguridad. Aquí tenemos también para meter especias, tenemos copas y eso ha sido toda la cocina. No, también quiero destacar que tiene una bomba de pie que es para lavar los platos, pero también tiene una bomba eléctrica que en este momento el barco está apagado, entonces no la podemos poner a funcionar, pero tiene una bomba eléctrica y tiene una bomba de pie. Esto fue todo en la cocina y ahora les quiero enseñar la mesa de navegación. Se tienen todos los instrumentos y control del barco y bueno, por lo que puedo ver, aquí tiene el radio VHF, tiene internet y tiene una laptop de aquellas antiguas que son tipo indestructibles. Para mí esto es como... parece como de la película de Misión Imposible, pero bueno. Está pegada aquí y yo creo que aquí es donde tú puedes ver el plotter, puedes ver el GPS y tu ubicación en el mundo. Pero también tiene una pantalla que imagino yo que también es para mostrar el plotter o el GPS. Aquí tenemos dos paneles y en estos paneles se puede apreciar que es para poner a funcionar todo en el barco. Y todo está encendiendo. Aquí está, encendió también esta pantalla. Encendieron varios sistemas en el barco.
Pascal me dijo que todo estaba funcional, que el barco estaba listo para ir al agua y para navegar. Yo lo que estoy es mostrándoles a ustedes que todo está funcionando en este velero. También quería destacar que todo el piso del velero también es de metal, de esta lámina estriada y bueno, antirresbalante. Vamos a ver qué hay por aquí. Miren, aquí se puede ver parte de la sentina del barco. Como les dije, todo de metal, pero lo que me gusta es que todo está descubierto y bueno, se ve en muy buen estado. Es muy fácil para trabajar en este barco. Miren, aquí están algunas tuberías y sistemas de a bordo. Aquí entramos también a otro camarote, que es el camarote de popa. Y bueno, es un camarote un tanto pequeño. Yo diría que está bien para una persona. Si es una pareja, bueno, tendrán que hacer el amor porque es un poco pequeño, pero es cómodo, es un camarote cómodo, es relativamente pequeño, pero es cómodo. Y aquí en este camarote también puedo ver que tiene los controladores esto es un controlador de los paneles solares, esto creo que es para el piloto automático, esto creo que es un protector para las baterías y de este lado puedo ver un inversor grandísimo de 1500 a 3000 vatios. Y bueno, esto es de señal pura y esto convierte la energía de 12 voltios en 240. Aquí en el camarote también tenemos un pequeño closet. Y como les dije, todo es de metal. Todo es de metal en este barco. También aquí mismo les quiero enseñar el baño. Muy artístico también el baño. Tiene escotillas, obviamente, para que no se concentre la humedad. Y es un baño muy sencillo, muy sencillo. Un tipo de baño con bomba manual, como la que hay en todos los veleros. Un tipo de bomba manual, muy simple. Y aquí también se pueden controlar el prefiltro de combustible y el filtro de agua del motor. Como dije, en este velero todo está de muy fácil acceso y todo fue pensado para que sea un mantenimiento muy sencillo. Ahora les quiero enseñar el motor. Debajo de esta puerta que está aquí, aquí se ve el motor. Lo que sí puedo apreciar es que tiene muchísimo espacio. Si quisiéramos trabajar aquí, si quisiéramos hacer algún tipo de mantenimiento, tiene bastante espacio de acceso. Bueno, mira, aquí cabe relativamente una persona y te puedes meter ahí a trabajar en el motor, a cambiar filtros, a cambiar correas. Está bien amplio el espacio. Y vamos a cerrar esto. Hola piratas, ahora le voy a leer un poco para describir este velero. También está publicado en el Facebook Marketplace. Le vamos a dejar el link en la descripción aquí abajo y dice: este es un velero Triellen, está en muy buen estado y está pronto para navegar. Su construcción es independiente y profesional. Su arquitecto es Jacques Lacerre. Tiene un casco de acero en interior y exterior. Su eslora es de 11.70 metros y tiene más 1 metro de popa, que eso Jorman lo mostró anteriormente en el video. Su manga es de 3.80 metros y su calado es de 1.55. Está en el astillero de Porto Santo y su mensualidad es de 50 euros por mes. El aislamiento de este barco es completamente con espuma. Está fabricado profesionalmente en el 2015 y su aislamiento tiene una espesura de 8 centímetros. Tiene su antifolio. La última vez que se colocó fue en marzo del 2023. Tiene 3 capas de antifolio Hempel. Y nos despedimos, piratas. Hasta aquí llegó este video. Nosotros vamos a dejar en la descripción un poquitico más acerca de este velero, sobre los instrumentos, qué tipo de instrumento tiene y otras descripciones que seguramente tú vas a estar interesado si estás buscando o interesado en comprar un velero de metal.
Y bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que te haya gustado este velero. Si no te gustó este velero, pero conoces a alguien que le podría gustar este barco, compártele el video. Mientras estás leyendo la descripción del velero, te invito a darle like al video y a compartirlo. Y ¿cómo vas a contactar al dueño de este velero? Bueno, recuerda que nosotros no tenemos nada que ver con la venta, nosotros estamos solamente mostrándole este barco, y si hay alguien interesado, les voy a dejar el contacto directo aquí de Pascal. Este es su número de teléfono, lo puedes contactar por WhatsApp. También te voy a dejar el email de Pascal para que le escribas. Eso sí, Pascal no habla español, no habla portugués y no habla inglés, solamente habla francés. Para comunicarse con él pueden hacerlo vía traductor de Google y van hablando en francés. Y si te encantó este velero, dame tu opinión, te espero en los comentarios. Sabes que nosotros siempre leemos los comentarios, y una vez más te voy a dar una vista de dónde está este velero, frente al mar. Miren este paraíso, que por solo 50 euros mensuales pueden venir aquí y ser parte de esta aventura, ser la próxima tripulación del Edgar Allan Poe. ¿Está listo? ¿Qué más quieres? Es solo venir a Puerto Santo, comprarlo y vivir la aventura. Entonces, los dejo con Yendi. Sí. Bueno, nos vemos, piratas.